buenas tardes. Pues estamos aquí hoy 17 de diciembre, perdón, en el último webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros en todas estas actividades que hemos tenido en las redes sociales, directamente en Facebook. Y después pasamos esta información, estos mismos webinarios, los subimos a nuestro canal de YouTube, esperando que nos puedan seguir en cualquiera de estas redes sociales. El día de hoy va a estar con nosotros la maestra en ciencias, Tania Cecilia Cota Lucero, quien nos va a hablar sobre pastos marinos, historia de un ecosistema en riesgo. Pero antes de darle la palabra a la maestra Tania, me gustaría recordarles que cada vez que quieran hacer una pregunta o un comentario, bueno, pues tienen el chat de Facebook. En esta ocasión estamos transmitiendo por la página de la UNAM en Yucatán y también por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, una vez que dejen ahí sus comentarios, nosotros se los podemos hacer llegar a la maestra Tania una vez que termine su presentación. Les recordamos también que pueden seguirnos por otras redes sociales, como es nuestra página web, que es www.lanresc.mx, nuestra página de LinkedIn, y se pueden suscribir a nuestros anuncios a través del correo difusión@lanresc.mx. Bueno, ya después de todos estos anuncios, me da muchísimo gusto tener a la maestra Tania el día de hoy aquí. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contenta de este espacio. Felicidades a la ANRES que abre estos espacios de difusión y divulgación de la ciencia y para mí es un honor. Gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación allá el semestre pasado y por fin llegó la fecha. Entonces, para darte la palabra, bueno, voy a permitir presentarte. Ella es la maestra en ciencias Tania Cecilia Cota Lucero, que se encuentra actualmente en la última etapa de sus estudios de doctorado. Ella realizó sus estudios de licenciatura en biología marina y maestría en ciencias marinas y costeras, con especialidad en ecología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, específicamente en el Laboratorio de Física y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, para aprender técnicas de radiocronología en sedimentos y la aplicación en isótopos estables. Ella forma parte del grupo de Malgras International Scientific Society, donde colabora con la conservación de ecosistemas. Se ha especializado en ecología de pastos marinos y carbono azul para fines de conservación y monitoreo. Sus estudios se han realizado en lagunas de San Ignacio y Bahía Magdalena en Baja California Sur y también en el Golfo de México, en Campeche y en Silamo. Actualmente se encuentra, como mencioné, finalizando su doctorado en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB Mérida, en el Laboratorio de Producción Primaria, abordando temas de carbono azul. Y bueno, recordarles que el CIMBESTAB Mérida forma parte de las instituciones que conforman el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Tania Cecilia Cota Lucero por estar aquí y adelante, el espacio es tuyo. Puedes comenzar a darnos tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor poder platicar el día de hoy sobre estos ecosistemas de pastos marinos que son poco reconocidos, incluso los han denominado como los patitos feos, cuando espero yo a través de esta presentación cambie la perspectiva que se tiene de estos ecosistemas y aunado a eso se sumen a las estrategias de conservación con más refuerzos en el país. Y pues este es un resumen general de lo que tenemos en una base de datos nacional, un reservorio robusto, y pues lo que pretendemos hacer es pues ligar colaboraciones para poder mejorar el manejo de estos ecosistemas tan importantes. Y pues esta historia comienza así. Los pastos marinos evolucionaron durante el Cretácico, aproximadamente hace 120 millones de años. Los pastos marinos vienen de las plantas terrestres, particularmente del grupo de las angiospermas, que es el grupo al cual pertenecen todas las plantas que tienen flores. Los pastos marinos arriban al mar y empiezan a adquirir adaptaciones
que les permite permanecer en este medio tan dinámico, como el tener unas hojas delgadas, un sistema de soporte de rizomas y raíces que les permitió sujetarse al sustrato y adaptaciones fisiológicas para tolerar altas salinidades. Son primos hermanos de las plantas, de los pastos terrestres. Aquí vemos una imagen, los que siempre vemos del campo cuando estamos de paseo. Y aquí hay un video de los pastos como los observamos. Ay, creo que no se reproduce. Permítame un segundo. Sí, no te preocupes. Todavía no carga. Listo. Disculpen. Bueno, este es un video tomado en la reserva de los Petenes, donde vemos que los pastos, pues, no son patitos feos como se han caracterizado y tienen muchas similitudes morfológicas con los pastos terrestres. Los encontramos de diferentes formas y diferentes tamaños. Hay pastos de tallas pequeñas, como del género Halófila, que generalmente tienen hojas lanceoladas, de pequeño tamaño, tienen ciclos de vida cortos, tienen baja generación de biomasa, es decir, consideremos la biomasa son las hojas, son los rizomas y son las raíces que tienen las praderas. Entonces, pues de ahí parte este término de la biomasa, que es generada a partir de los procesos de fotosíntesis y la captura de CO2 que a través de todos estos procesos fotosintéticos se convierte en materia orgánica, en biomasa, ¿no? De pasto. Tenemos especies robustas de tallas grandes como Thalassia testudinum, Zostera marina, Posidonia oceanica, que son especies con ciclos de vida largo, que por lo regular permanecen tiempos prolongados en un sitio y generan una alta biomasa. En el campo los podemos confundir, suele confundirse con las macroalgas. Aquí hay una fotografía de cómo lucen las macroalgas. Es una macroalga verde perteneciente al género de Caulerpa y por lo regular se encuentran compitiendo por luz, por nutrientes y por sustrato. También es muy importante saberlos diferenciar de lo que es el sargazo, porque en muchas ocasiones se le llama sargazo a lo que no es sargazo. Entonces, esta es una fotografía de un sargazo pelágico que tiene, pues es muy diferente, es una alga café y tiene estas pequeñas estructuras que nos van a permitir identificar el sargazo, que son estructuras de aire, que se denominan aerocistos. Entonces, esto les permite tener flotabilidad en el mar y transportarse a largas distancias. Morfológicamente, como les he estado explicando, pues las macroalgas tienen una estructura, como es la fronda, donde llevan a cabo los procesos de fotosíntesis, tienen un estipe que les da soporte y un sujetador que solamente sirve para sujeción en el sustrato. Los pastos marinos, como les comentaba, tienen sus hojas donde llevan a cabo los procesos de fotosíntesis, tienen su rizoma que les permite extenderse a lo largo de las costas y con sus raíces absorber los nutrientes y sujetarse al sustrato. Otra característica que los diferencia es sus estrategias de reproducción. Las macroalgas, algunas tienen ciclos de vida trifásicos, es decir, que tienen 3 fases, son complejos, generan esporas, cortamos un pedazo de la macroalga y se va a reproducir otra. En cambio, el pasto marino pues genera flores y a través de la polinización por diversos microorganismos se da la reproducción sexual. También tienen un proceso de reproducción que se llama clonal, que a través de un solo individuo y la elongación, el crecimiento de su rizoma, generan nuevos individuos con la misma carga genética, que son clones. Y esta estrategia es muy eficiente porque les ayuda a ahorrar energía. Y entonces, pues, cuando una pradera está en su plenitud, cómodamente, pues empieza a generar estos clones para poder mantener su subsistencia. ¿Dónde podemos encontrar estas plantas submarinas? Bueno, es común observarlos en las costas templadas y tropicales de todo el mundo, entre zonas
fangosas, zonas rocosas, zonas arenosas, con aguas muy dulces o saladas. Entonces, bueno, hay una especie que logra sobrevivir a estas salinidades tan bajas. Cubren alrededor de casi 16 millones de hectáreas. Esta es la última actualización que se ha hecho para los pastos marinos. Esta fue del 2018. Y bueno, encontramos diferencias por regiones. Por ejemplo, en las zonas templadas encontramos más especies del género Zostera, que son las que podemos observar en la zona de transición del Pacífico Norte templado. Más adelante les voy a enseñar cómo se ven las praderas del Pacífico, y comúnmente se encuentran conviviendo con marismas y con manglares. También las vemos en zonas lagunares. En la parte subtropical y tropical, ahí se observa una variación en hábitats. Encontramos los pastos en medio de arrecifes y de manglares, como son las costas de Quintana Roo, por ejemplo, donde hay un intercambio, un flujo energético, por llamarlo así, de nutrientes, de materia orgánica, de organismos, peces, invertebrados como la langosta, que suelen tener un ciclo de vida entre estos tipos de hábitats. Y bueno, la parte del Mediterráneo, donde predomina la especie de Posidonia oceanica, que es una de las especies más antiguas que existen y que está bajo una conservación muy rigurosa, porque se ha demostrado que sus praderas han desaparecido, y pues considero yo que es importante comentar esto, ¿no? De que en otros países las praderas son como un top trending de conservación. ¿Qué importancia tiene la conservación de estos ecosistemas para, pues, todos en general? Es porque nos brindan servicios ecosistémicos, y estos servicios ecosistémicos son todos esos beneficios que los ecosistemas proveen para el bienestar humano, ya sean tangibles o intangibles, es decir, que los podamos percibir de una manera física o de una manera, pues, no física, ¿no? Que no podamos percibirlo ni tocarlo. Por ejemplo, los pastos son alimento para muchas especies que se encuentran en un estatus de conservación prioritaria, o especies en riesgo como la tortuga o el manatí. Los pastos producen oxígeno, grandes cantidades de oxígeno, que favorece la supervivencia de todos los seres vivos que necesitamos de este elemento, y también brinda refugio, y ahora son considerados como guarderías para especies en algún estatus de conservación. Mejoran la calidad del agua. Algunas especies han sido utilizadas para hacer estudios como como medicamentos, ¿no? Y también como materia prima se han utilizado para hacer sillas, para hacer rellenos de cama, para hacer techados. También nos brindan la protección costera y ayudan a combatir el cambio climático. Sumado a todos estos servicios ecosistémicos, los pastos han sido evaluados en algunas regiones por hectárea. Anualmente han tenido valores de 30,000 hasta $600,000. Entonces estamos hablando que existe una capitalización hacia los servicios que tienen estos ecosistemas. En términos de carbono azul y de mitigación del cambio climático, los pastos marinos están ahorita de moda, están en el foco de atención, porque ya se demostró que son muy eficientes para almacenar el carbono. Incluso se consideran que son más eficientes que los bosques tropicales por estas cantidades y el tiempo de permanencia que tiene el carbono en los sedimentos. Aproximadamente del 10 al 18% del carbono orgánico que se almacena en los océanos es gracias a estos ecosistemas. En México ya hemos realizado estudios para ver cuánto podrían estar contribuyendo al carbono estas praderas. El carbono que se almacena en el suelo es de casi el 70% para algunas localidades. Sí, sin embargo, también los pastos tienen una función como trampas de carbono, de materia orgánica, es decir, todas las hojas, todas las raíces que recalan del continente hacia la costa, se queda entre las hojas del pasto y va favoreciendo que se vaya sedimentando. Entonces también funcionan como trampas importantes de carbono.
Mejoran la calidad del agua, filtran nutrientes o contaminantes que se arrojan al mar, como las aguas residuales, y esto favorece mucho la presencia de biodiversidad y también mejora la vista o el paisaje escénico, la parte escénica que tienen, ¿no? Favoreciendo en cierto aspecto el turismo en las costas. Y pues en esta fotografía, pues lo que se ve es claro, ¿no? Se ve muy bonito y esto es uno de los servicios que también proporcionan. Protección a las costas, si los pastos pues son erradicados, ya no tienen la función de disminuir la energía que se genera por las olas como un primer agente de reducción de energía en las costas. Y entonces se pierde la arena, se va hacia otros lados y entonces pues los pastos pierden este servicio ecosistémico como protectores de la costa. Son guarderías submarinas. Hoy en día se ha considerado que soportan una quinta parte de las pesquerías mundiales. Hay estudios que registran la presencia de de abundancia de peces juveniles en zonas lagunares y en zonas arrecifales, y siempre han tenido una alta abundancia, ¿no? Para ciertos sitios, y esto se tiene que evaluar a escala local porque pues puede no ser así en algunos sitios y en otros sí, ¿no? Entonces hay que hacer estas evaluaciones a escala local. Y bueno, simplemente aquí hay un ejemplo de la langosta que durante una etapa de su vida, su etapa juvenil, habita y aprovecha más bien el refugio que generan las praderas de pastos para poder llevar a cabo su ciclo de vida, y después en la etapa adulta inmigran hacia las zonas arrecifales. En el Caribe se ha estimado hasta 9,000 millones de pesos solamente por la pesca de langosta. Imagínense, entonces aquí estamos viendo una importancia económica tangible por parte de los pastos marinos y pues ver la importancia que tienen económicamente para la subsistencia de nuestros recursos costeros. Pese a su importancia, los pastos marinos están desapareciendo. Si bien esto es, lo que le voy a presentar es una escala global, sin embargo, hay sitios donde la presencia de pastos se ha mantenido, hay sitios donde están desapareciendo y hay sitios donde ya se recuperaron de manera natural y hay sitios donde ya se recuperaron por ayuda más bien por la intermitencia que tiene el humano ahí, ¿no? Los principales causas de pérdida de pastos marinos son eventos climáticos extremos, enfermedades, por ejemplo, la bríntula, que es un microorganismo que afectó las poblaciones del Atlántico Norte en la década de los 30, en 1930, donde casi el 90% de la población de pastos marinos en esta región se vio afectada por esta enfermedad. El dragado y la navegación, aguas residuales, hotelería, especies invasoras y mareas rojas son también otras de las causas de pérdida de estos ecosistemas. Tormentas y huracanes pues siempre tienen un impacto. Esta es una fotografía en Telchac, el 2 de noviembre, después del huracán Z, y pues prácticamente hubo, la verdad, no tengo idea cuántas toneladas de pasto recalaron en las costas, pero este es un impacto que tienen los vientos y el fuerte olaje que se genera. Este es un proceso que se ha dado siempre cuando hay un huracán, entonces es un efecto natural. Lo que no es natural es que cuando los pastos ya se desprendieron, vamos impactando la zona donde ellos estaban, evitando que se logren recuperar de manera rápida. Entonces, pues es ahí donde nosotros tendríamos también mucho que ver con la lentitud de la resiliencia de la presencia de pastos marinos. Si bien en una zona se erosiona, el pasto recala, pero en otras zonas donde se va la arena, entierra los pastos marinos, y esto ha sucedido en la parte de Puerto Morelos, donde se registró que los pastos se enterraron porque se erosionó mucho la parte de Cancún, y en Puerto Morelos el sedimento cubrió la pradera de pastos marinos, aletargando mucho su recuperación.
La contaminación por residuos sólidos es también un tema importante. Esta es una fotografía de Xcalac de este año. Fuimos y hacer una prospección de las praderas de pastos marinos, una zona muy bonita, muy llena de biodiversidad, pero también vimos recalada una cantidad impresionante de plásticos y de basura en toda la costa, que también vimos degradación en la parte de manglares, donde se está recalando toda esta contaminación, ¿no? Y bueno, el efecto de los microplásticos también ya se ha observado. En Belice sacaron un artículo donde demuestran cómo se adhieren las fibras a las hojas de pastos marinos por los microorganismos o los organismos que viven en las hojas, que son como viscosos o aglutinantes y hacen que se adhieran los microplásticos. Entonces los peces que se alimentan de las hojas pues adquieren y ingieren estos plásticos, y el pez que se come al pez que comió el pasto marino y que nosotros terminamos comiendo, estamos percibiendo de alguna manera indirecta esta contaminación. Eventos naturales más el impacto antropogénico, un tema que a todos ha consternado en el país y que sigue siendo de preocupación para las costas de Quintana Roo, pues es las grandes arribazones de sargazo, que en parte afectan la transparencia del agua. Los pastos necesitan de un 9 a un 60-70% de incidencia de luz para poder llevar a cabo sus procesos fotosintéticos de manera adecuada. No solo eso, también los microorganismos que están degradando el sargazo generan lixiviados o ácido sulfídrico que afecta la productividad de los pastos marinos, y también el oxígeno que se absorbe, que se realiza por parte de todos los microorganismos, generan procesos de anoxia para los pastos marinos. Entonces también hay un daño muy fuerte por parte de esta situación en los pastos marinos. Sin embargo, pues los efectos pueden extenderse por cientos de metros hacia el arrecife con impactos ecológicos, sociales y económicos si no se maneja de una manera adecuada este fenómeno. Las cicatrices por el paso de las lanchas generan un daño físico en las praderas, aparte que erosionan el sedimento, arrancan las raíces, arrancan los rizomas, dañan las hojas y hacen que la recuperación de la pradera sea lenta. Entonces, este es un caso típico para muchas regiones del país. No se ha evaluado con exactitud dónde se tiene más o menor impacto. El caso es que hay un impacto y es muy importante tomar en cuenta qué medidas se podrían tomar para este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿por qué no generar carreteras marinas? No se oye tan descabellado, se oye más descabellado tener miles de lanchas pasando por las praderas si no se tiene una buena pues estructura de transporte, ¿no? Podría ser algo padre, pero pues es difícil. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el conocimiento actual de los pastos marinos a escala nacional y a escala global? A continuación voy a hacerles énfasis en los trabajos que hemos estado recopilando en el Laboratorio de Producción Primaria, con datos publicados, con datos de proyectos internos, con proyectos e informes externos, con tesis, con notas científicas, con lo que hemos logrado tener hasta el momento. A nivel mundial, este es un artículo que se publicó el año antepasado, donde se hizo la recopilación de información bibliográfica, indicando que pues actualmente el interés sobre arrecifes coralinos pues es alto y se entiende porque es una gravedad lo que está sucediendo con estos ecosistemas. Sin embargo, también es importante y es grave lo que está ocurriendo con la degradación del resto de ecosistemas. Porque tenemos 6 veces más publicaciones para arrecifes coralinos que la de pastos marinos. Esto es pues nada más que el resultado de una falta de interés por parte de científicos. También pues puede llevar de la mano la falta de interés de la sociedad y la falta de recursos financieros para llevar a cabo la investigación. Entonces es una sumatoria de muchos factores, pero al final se ve reflejado en la prioridad
por atender algunos ecosistemas y a otros no. Y de ahí parte que le llamaban los patitos feos, pero espero que en unos años ya no sean así. Sin más, México tiene mayor extensión a nivel mundial de pastos por unidad de línea de costa. No quiere decir que tengamos más pastos que todo el mundo, sino que respecto a nuestra extensión costera tenemos una gran cantidad de pastos marinos. En el 2018 se registraron casi 460,000 hectáreas de pastos marinos para todo el país. Estos están registrados, tenemos registros en 11 estados, y la zona con mayor extensión hasta el momento es la península de Yucatán, seguido del Pacífico Norte mexicano. En México tenemos 11 especies, en el Pacífico Norte mexicano tenemos 2 especies de Philoxpadix, que es este pasto surfista, que se encuentra en las zonas de rompiente, donde tienen estructuras de fijación muy eficientes para estar en estos hábitats. Son praderas muy bonitas, también son difíciles de estudiar por la calidad, por la condición del hábitat. Y bueno, estas son praderas de Bahía Magdalena, y acá tenemos praderas en el mismo sitio de Zostera marina, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción a nivel mundial por la lista roja por la IUCN. Estas son praderas que se encuentran en lagunas o en esteros y que sufren mucho los impactos en cambios de temperatura. Un ejemplo que en lo particular me tocó observar, que fue durante mi tesis de licenciatura y de maestría, fue que en el 2013, 2012 fuimos a muestrear. Se estimaron casi 8,000 hectáreas para el 2005 con imágenes satelitales, pero en el 2015 que fui a muestrear para mi tesis de maestría, no encontramos una hectárea completa de pastos marinos. Después de eso, el seguimiento yo personalmente ya no lo di, pero me puse en contacto con pescadores para ver cómo estaba en las praderas y ya se habían recuperado. Ellos le llaman zacate, ¿no? Entonces le digo, oye, ya está recuperado el zacate, y me dicen, nunca volvieron a ser como antes. Entonces aquí estamos hablando también de que la percepción social tiene un fuerte impacto en el monitoreo o en la presencia de pastos marinos. Si ellos están ahí, viven con ellos y dicen que ya no se recuperó, que no se ven como antes, pues es como que una alerta, y hay que prestar atención en estos sitios, ¿no? Sitios donde tal vez sí hay recuperación, pero no sabemos hasta dónde ni cómo. Entonces es muy importante considerar. Para el Golfo de México y el Caribe mexicano tenemos la especie con mayor abundancia, que es Thalassia testudinum. Esta especie tiene la característica de presentar altos valores de biomasa. Estos son praderas de Xcalac en zonas aledañas al manglar. Vemos qué bonito está. Y esta fotografía es también Xcalac, donde Thalassia está compartiendo compartiendo sustrato también con arrecifes coralinos. Y pues aquí vemos que pues presenta una gran variedad de ambientes en los que los podemos encontrar. La marítima también la encontramos en el Pacífico, en el Golfo y en el Caribe. El pasto manatí, tiene la característica, se llama Syringodium filiforme, son como fideos, sus hojitas, es un pasto bastante interesante. Tenemos a Rupia mexicana, esta especie es endémica de la península de Yucatán, fue descubierta o descrita en el 2016. Tenemos a 2 especies de halófila que se encuentran en el Pacífico, en el Golfo y en el Caribe, y esta presenta características particulares como el tener hojitas lanceoladas. También tenemos a Lodule writing, que esta la encontramos también en todo el país, y pues es una especie también bastante carismática. Y bueno, aquí lo que estamos viendo ahora es un mapa que realizamos con los puntitos verdes y rojos que vemos son registros con la presencia de pastos marinos en el país. Esta es una base, es un repositorio de 6,333 datos. Obtuvimos datos de Conavio publicadas por el doctor Rafael Riosmena Rodríguez en el 2014. Él fue mi codirector de tesis de licenciatura y de maestría, en paz descanse. Y
sumamos los datos que hemos recopilado en el laboratorio de producción primaria, que son 4.662. Estos datos, como les comentaba, vienen por parte de estudios publicados, de tesis, de informes, de notas y de proyectos internos del laboratorio. Entonces tenemos un repositorio bastante robusto para poder, en primera, saber qué tenemos o qué teníamos después de realizar una cartografía nacional, que pues es un trabajo arduo y todavía nos encontramos en revisión de los datos porque pues son bastantes y pues tenemos que disminuir la menor incertidumbre posible. En resumen, los datos colectados van desde 1971 hasta el 2019. Los sitios con mayor registro de pastos marinos en el país son Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur. Hay registros en Tabasco y en Nayarit, son muy pocos. Y bueno, aquí tenemos registros no determinados, que son datos que tenemos que corroborar, que hay un error o en su registro, en su coordenada geográfica o con la especie o algún dato que tenemos que hacer todavía énfasis, ¿no? Entonces, estos son los sesgos que tenemos que eliminar de la base de datos para poder hacer un mejor uso de ella y una publicación con menor incertidumbre. Aquí les muestro una línea del tiempo que generé de manera, vale la redundancia, general, sobre los trabajos que se han realizado en México con pastos marinos. Pongo solamente unos autores, no son los únicos, ni los primeros ni los últimos. Entonces, son los que considero yo los que se publicaron al principio y los que se publicaron al final del año. Por ejemplo, desde 1971 hasta el 95, la mayoría de estudios se centraron en caracterización de pastos, descripción morfológica y la productividad de pastos marinos. Ya para 1998 se empieza a hacer la concordancia de estudios con la hidrología, con productores primarios en los que se incluyó, no eran el objetivo principal, pero se incluyeron los pastos marinos. Para el 2000 ya se estimaban abundancias de macrofauna asociadas a pastos marinos, datos de floraciones, ya se estaba explorando más lo que es el ciclo de vida de estas praderas. Para el 2004 ya se consideraban a los pastos marinos como bioindicadores y partiendo de eso se siguieron estudios para la fauna, como la ictiofauna en este caso, que son peces. Para el 2010 y el 2012 se hace énfasis en los impactos antropogénicos que se tienen en pastos marinos y se empieza a hacer cartografía en cambios de extensión de pastos marinos, con la tesis del doctor López Calderón en San Ignacio. Y bueno, para el 2016 se da esta publicación tan importante sobre el ciclo reproductivo de pastos, en particular la polinización. Se habla sobre temas de influencias de aguas subterráneas en pastos marinos. Y bueno, del 2011 a la fecha ya se está trabajando mucho con el tema de carbono azul, almacenes y fuentes y su contribución en la regulación de los efectos, la mitigación, perdón, de los efectos del cambio climático. Aquí también hay una lista de estudios que se han realizado, ya no temporal, sino más bien local. Como les decía, pues hay estudios de cambios de cobertura de pastos, el impacto de mareas rojas, las aguas subterráneas, el impacto de huracanes, almacenes, esta publicación de nuevas especies, taxonomía y fisiología de pastos, trabajos de genética de poblaciones en el Pacífico Norte, fechado de sedimentos y esto en el Pacífico, también lo que les comentaba de la fauna asociada, procesos experimentos de restauración, incluso hay ahí una publicación, 2 publicaciones, el impacto de las corrientes, el efecto del sargazo y la polinización. Entonces, aquí tenemos una gran variedad de ramas que se han abordado en pastos marinos y que se tienen que seguir abordando, por supuesto. Este es un resumen también de datos del 2004 al 2018.
Consideramos solamente el Golfo de México y el Caribe mexicano, precisamente porque es donde teníamos más datos de morfometría. Y bueno, en total fueron 100.360 estaciones. Estos son los almacenes de carbono en biomasa viva para las localidades de Veracruz y Campeche. Vemos que son los sitios que tienen mayor almacén de carbono en biomasa. El largo de las hojas, observamos hojas bastante largas en Campeche y en la parte de Quintana Roo, bueno, donde sigue. Tenemos datos del ancho de la hoja, este es para Thalassia testudinum, donde Yucatán presenta las hojas más gorditas, más anchas. Y bueno, la densidad de pastos, que son el número de individuos por metro cuadrado, es decir, así cuántos hay, está la densidad. Y pues Veracruz y Yucatán tienen altas densidades de pasto. Sin embargo, pues aún hay que hacer mayor robustos los análisis, falta ver si son significativas estas diferencias observadas. Y pues bueno, esto es también parte de lo que se está trabajando en el laboratorio. También lo que se publicó, el doctor Cantumanzano identificó que existe una influencia de las aguas subterráneas con la presencia o la composición de especies en la pradera a lo largo de cuadrantes en 2 sitios, a lo largo de transectos en cruz, en 2 sitios diferentes. En un sitio observa más la presencia de Syringodium filiforme con Alodule wrighti, y en Silán de Bravo se observa la ausencia de praderas de Syringodium, Thalassia y Alodule, pero pues sí hay presencia de Alodule wrighti, viendo que sí hay un efecto por las aguas subterráneas en la presencia, ausencia y biomasa de pastos marinos. En México son poco conocidos, sin embargo, en el estado del arte del carbono azul sí hemos avanzado, se está avanzando poco a poco, sobre todo porque México ha asumido el compromiso de la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. México ocupa el 4º lugar a nivel mundial en tener mayor carbono almacenado. Y pues, ¿a qué equivale este carbono? ¿Qué quiere decir que México esté almacenando tanto carbono? Bueno, en el 2020 el doctor Herrera y el equipo de producción primaria pues sacaron este artículo muy importante sobre cuánto carbono se está almacenando en la vegetación del país a través de una revisión exhausta bibliográfica. Y bueno, aproximadamente 48 teragramos de carbono ha sido almacenado en vegetación y en sedimentos, lo que corresponde a lo que produce la población mexicana en un año, al 38% de lo que emite la población mexicana en un año. Entonces, estamos viendo que si los pastos desaparecen, el CO2 que vuelve a la atmósfera puede traer grandes repercusiones a la salud. Este es otro trabajo que estoy realizando, sobre áreas naturales protegidas. Aquí es también una revisión, qué datos se tienen y dónde se tiene. Los sitios, las áreas naturales protegidas mejor caracterizadas corresponden a la Reserva de la Biosfera Los Petenes, Laguna de Términos, la costa occidental de Isla Mujeres y Siancán. En este caso no aparecen datos del Pacífico Norte, no precisamente porque no haya, sino que dentro de los polígonos de áreas naturales protegidas no tuve datos, no tengo datos. Entonces pues ahí también es un llamado de atención, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos, qué tantos esfuerzos y hacia dónde dirigirlos? Y este es pues uno de los tantos huecos de información que hay que empezar a llenar. Este es un artículo que publicamos este año, que es la contribución de los pastos a los almacenes de carbono mediante un trabajo bastante completo. Hicimos el análisis de calidad de agua, los sedimentos, utilizamos herramientas como isótopos estables para ver de dónde viene el carbono que se está almacenando, si es de pastos, si es de manglares. Y bueno, encontramos de que la reserva es una zona bien conservada, tiene una vasta extensión de pastos a nivel nacional. Estamos hablando, de 150,000 hectáreas, de casi 150,000 hectáreas.
Y bueno, si perdiéramos estos pastos marinos, tendríamos la liberación de 173 teragramos de CO2, que es lo que genera el 27% de la población mexicana. Entonces, pues estamos hablando de que es un sitio, un hotspot de carbono que funciona bastante bien para mitigar los efectos del cambio climático en cuanto a las concentraciones de CO2. La perturbación antrópica, este es otro trabajo que se ha realizado por parte del doctor Herrera en el laboratorio, donde se demuestra que el impacto turístico tiene repercusiones tanto en la presencia de pastos, en su densidad, en el largo de las hojas y pues bueno, aquí también se hace un llamado de atención para saber qué sitios son buenos para tener estas áreas de dispersión sin que impacten de manera significativa a los pastos marinos, ¿no? Este trabajo se realizó en Punta Nizuc. Y bueno, como les mencionaba, los pastos marinos muestran una disminución en su extensión de casi al 20-50% a nivel mundial. Su pérdida es equivalente a un campo de fútbol cada 30 minutos desde 1980. Hasta ahorita nadie ha demostrado lo contrario. Y bueno, les comentaba que se encuentran en la lista roja muchas especies de pastos marinos, incluyendo Zostera marina, que es una especie clave en el país. También se ha registrado en México que hay cambios en la comunidad debido al deterioro ambiental, particularmente en las zonas de Quintana Roo. Y bueno, si hablamos de pérdidas, en 2015 que se registra una cartografía de 900,000 hectáreas en el país, para el 2018 ya se registra casi un 50% menos. Entonces aquí se habla o bien se tiene que afinar la cartografía de pastos marinos o realmente sí hay una pérdida de pastos marinos y si es así es realmente alarmante perder un 50% de pastos marinos en 3 años. Entonces, ahorita se ha avanzado bastante bien. En el 2012 se empezaron a hacer estas fichas para colocar a los pastos marinos en la norma oficial mexicana. Me tocó colaborar con esas fichas de poner las características de cada especie que estaba registrada y pues bueno, ahorita en el 2019 se hizo la actualización de la norma oficial 059-2010, donde ya al fin los pastos, 9 de las 11 especies registradas ya se encuentran en alguna categoría de riesgo. Sin embargo, bueno, sumado a esto, México se encuentra en la lista de los países que han sido ineficientes o insuficientes las estrategias para cumplir las metas que se han propuesto contra el cambio climático, ¿no? Entonces también aquí es importante considerar qué es lo que está pasando para pues mejorar y pasar de la lista de insuficiente a pues al menos suficiente. Para esto bueno, el impacto que se sufre en los pastos marinos puede medirse a través de indicadores. Nosotros trabajamos o recomendamos en términos generales considerar la calidad del agua como la luz, la temperatura, la salinidad y los nutrientes, ya que pues los pastos marinos necesitan tener una suficiente luz para realizar la fotosíntesis, temperaturas que no afecten sus ciclos reproductivos, que no afecten su supervivencia, así como la salinidad, y tener los nutrientes necesarios para poder subsistir. En el sedimento también es importante estar viendo el carbono, cómo está variando, cuánta materia orgánica tenemos, la textura del sedimento también es un buen indicador de saber si hay cambios en las praderas. Y bueno, para los pastos marinos, considerar su cobertura, su biomasa y su densidad, y pues a través de imágenes satelitales de alta resolución, pues estimar la extensión, ¿no? Estos indicadores pues necesitan aplicarse mediante programas de monitoreo ambiental que brindan información para el manejo costero y la toma de decisiones para su conservación. Y bueno, estas son unas preguntas como de reflexión para nosotros mismos, es decirnos, en realidad son patitos feos. ¿Qué tanto impactaría su desaparición a nivel económico y ambiental para el país y a escala global? ¿Cuál es su extensión? ¿Hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos? Y pues necesitamos restauración, ¿en dónde? Y pues también identificar
por qué se están degradando, ¿no? Si es una causa natural o por el cambio climático, si es una causa antrópica en que se construyó un hotel, en que se dragó, hay enfermedades, hay que identificar cuáles son las fuentes o las fuentes de impacto que tienen en las praderas, ¿no? Y pues el futuro de la investigación, conocer las causas que provocan la fragmentación y resiliencia de los pastos. Hay que ser capaces de predecir la respuesta del ecosistema ante muchos factores de estrés. Hay que estudiar, manejar y conservación los pastos marinos a diferentes escalas, locales, regionales y globales. Considerar la presencia de especies invasoras y pues seguir investigando con la biología y la ecología de las especies para generar predicciones precisas, ¿no? Para lograr un mejor manejo y conservación a largo plazo. Y creo que todos estos puntos a considerar necesitan de la alianza o necesitamos de la alianza con las comunidades costeras como investigadores, porque no hay quien más conozca estos ecosistemas que la gente que ha vivido ahí, y con su apoyo y con la capacitación que podríamos otorgar, podríamos mejorar mucho las estimaciones locales, extrapolar y tenerlas a nivel regional y tener un programa de monitoreo nacional. Es un trabajo difícil, pero creo que con la intención de conservar nuestros ecosistemas podríamos hacerlo. Hay que seguir trabajando con estimaciones para mejorar la cartografía, los almacenes de carbono, perdón, usar nuevas tecnologías, saber qué usos podemos darles a los pastos marinos. Sabemos que en la medicina pueden tener una contribución, la restauración de pastos, dónde, cuándo, cómo y por qué. Definir zonas de crianza, estas guarderías costeras que nos van a permitir mucho conservar nuestros recursos pesqueros, una vez que ya sabemos que los pastos brindan este servicio, y sobre todo la protección costera. Y pues bueno, aquí les dejo la página de Facebook del laboratorio, Twitter, Instagram. También hay un grupo de Facebook de pastos marinos de México para todas las personas que les interese saber, compartir experiencias, compartir información de pastos marinos. Ahorita ya somos como 14 personas. Al final es la intención de crear un consorcio nacional de investigadores y de la comunidad para la conservación de pastos marinos, y pues estamos empezando. Y pues aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier duda. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues les recordamos que acabamos de escuchar a la maestra en ciencias Tania Cecilia Cota Lucero de El Sinvestab, que nos habló sobre los pastos marinos, la historia de un ecosistema en riesgo. Y la verdad es que nos contaste pues todo lo que necesitamos saber para entender qué son los pastos marinos y dónde se encuentran, y las actividades que se están haciendo, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos muchísimos comentarios. La verdad es que agradecemos a todos los que nos han estado escribiendo en el chat. Tenemos saludos, eso se los voy a dejar a Tania para que los revise más tarde y los vea directamente, ¿no? Entonces me voy a ir a las preguntas en estos 12 minutitos que nos quedan. Edgardo nos está preguntando, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse las praderas de pastos? Y si podrías mencionar las localidades con una rápida recuperación. Bueno, los pastos marinos, una vez que son impactados, más bien por cuestiones antropogénicas, tienen una recuperación lenta que va de 5 a 10 años según algunas estimaciones. Yo, la verdad, leyendo me enteré de que en Puerto Morelos, por parte de la doctora Brigita, se da este caso de enterramiento de pastos. Cuando se da la erosión de Cancún, la arena recala en Quintana Roo y los pastos pues se ven enterrados y tiene un impacto. Entonces se menciona que tardaron más de 5 años en que la pradera pudiera recuperarse, sí, al 100, y no, aún así no al 100%, ¿no? Y pues es el caso que yo puedo hablar de experiencia de recuperación, porque la verdad pues, tampoco he trabajado a ese tipo de escalas, ¿no? En un solo sitio.
Ok, pero está bien que nos comentes la experiencia de la doctora que tiene bastante ahí en la península de Yucatán, bueno, del otro lado. Nos pregunta Mariana, ¿qué recomendaciones tendrías que implementar para proyectos de restauración en pastos marinos? Recomendaría primero que se identifiquen las fuentes de impacto y si esta fuente de impacto tiene solución o no la tiene, y después realizar algún proyecto piloto y posteriormente pues ya a pequeña escala, porque después esto ya se puede extrapolar a mayor escala, ¿no? Entonces lo primero es definir la fuente de impacto, hacer experimentos y después, si funcionan, hacerlo a gran escala. Gracias por esta súper receta en 20 segundos. De todos modos, quiero recalcar que está la información de Tania y del grupo en el que trabaja en la presentación, que va a quedar este video grabado. Y pueden pues contactar para dudas puntuales después. Tenemos otra pregunta en esta ocasión de Biomar. Nos habías hablado sobre la cartografía y cómo están viendo la distribución de los pastos. Entonces su pregunta es si se puede utilizar imágenes satelitales para hacer los mapas de distribución a nivel de especie o si no tienen tanta resolución, si las imágenes no te sirven para el caso de los pastos. Para nivel de especie es muy difícil, para nivel de pradera ya sí se puede, pero la resolución de imágenes, por ejemplo, que están a disposición y gratuitas son Sentinel-2, con una resolución de 10 metros, entonces son muy buenas para cartografiar pastos, pero no a nivel de especie, porque si en manglar, que estamos hablando de árboles un poco más grandes, es muy complicado, para pastos es todavía más, pero pues las tecnologías están evolucionando, ahora el uso de dron posiblemente con una mejor adecuación a la detección podría llegarse a hacer en un futuro, pero por ahora con las imágenes gratuitas, Sentinel, por especie, no conozco que se puedan hacer. Y pues hay plataformas también donde se pueden trabajar, que es Google Engine, que se pueden trabajar a gran escala, y un QGIS también, que puedes trabajar las imágenes de esta resolución y con praderas de pastos marinos. Muchísimas gracias y qué bueno que recalgas esta parte de imágenes gratuitas, ¿no? Porque a lo mejor sí hay mucha información, pero son varias decenas de pesos en cada una de las imágenes, ¿no? Entonces ya tener un set de imágenes de estas que no son gratuitas, pues sí es una muy buena inversión, ¿no? Entonces, gracias por compartir que está el material, pero pues no todo es gratuito. Muy al final de la charla nos estabas platicando sobre las diferentes aplicaciones que tenían los pastos marinos y nos pregunta Nancy si sabes si se están usando como biodiesel. Como biodiesel, la verdad, desconozco que tengan una propiedad, sobre todo por los agentes que necesitan, los aceites esenciales que se necesitan para generar el biodiesel, no conozco que se esté utilizando, ¿no? Y porque me imagino que para la extracción de unos cuantos mililitros se necesitan grandes cantidades de pasto y no sería como muy viable a menos que sea producido en granjas especializadas, ¿no? Porque sí, la verdad desconozco, y disculpa, pero no conozco de esa parte. No, está bien, y además no vamos a estar pues cosechando lo poquito que dices que está cambiando, ¿no? Las densidades y la distribución de los pastos. Hace rato nos preguntaron, o más bien te preguntaron a ti sobre restauración, ¿no? Y ahora Santiago pregunta si conoces sobre trabajos de reforestación en pastos marinos y si nos puedes hablar brevemente de cuál sería la diferencia entre reforestar y restaurar. Bueno, si hablamos de reforestación, podemos hablar cómo se hace en el manglar. Se trasplantan algunas plántulas, se llevan y se siembran. En el pasto hay una estrategia, hay una técnica que se realiza de esa manera, ¿no? Pero se llevan de una pradera piloto a otra.
Entonces, de una pradera madre a la otra pradera. Y prácticamente restaurar pastos es tratar de volver a obtener las funciones que tenía la pradera o acercarse más a lo posible que, que, que tenían, ¿no? Estas funciones, y la restauración vendría siendo el apoyar a que las praderas se regeneren de una forma natural. Y en la restauración nosotros tendríamos que estar interviniendo de muchas maneras, como por ejemplo en manglares que se hacen las aperturas de canales y se llevan tarjinas. En pastos también se hace la restauración poniendo rejillas y sembrando los haces, y pues espera que se lleven a cabo de forma natural, pero pues también si vemos que se cerró un dique donde fluía el agua que llevaba también nutrientes al pasto, pues también ahí tendríamos que tener una intervención. Entonces, hay estos estudios de trasplante en este caso, y hay estudios donde se hacen estas franjas de materiales con diferentes estructuras para poder ayudar a que el pasto se lleve a reproducción. Para el caso de los pastos marinos están los dos tipos de trabajo, ¿no? Tanto los de restauración como los de reforestación. Sí, en términos de reforestación en pastos, yo no he escuchado reforestación en sí para las praderas. Siempre es restauración. Entonces, sí está interesante la pregunta, pero la parte de reforestación podría ser esta parte de dejar que la pradera se esté recuperando por sí misma sin una intervención tan fuerte de nosotros, ¿no? Ya nos están poniendo ahí en el chat que se reforestan los manglares y bueno, en general cualquier tipo de árbol, ¿no? Entonces, confirma lo que nos acabas de platicar. Quiero dejar claro que no estoy leyendo sus mensajes de felicitaciones. Tienes muchísimas gracias a todas las personas que lo están haciendo. Se los vamos a hacer llegar a Tania. No se preocupen que no les esté leyendo estos mensajitos de agradecimiento por ser tan buena ponente y de felicitación, pero yo se los voy a hacer llegar a Tania, no se preocupen, vamos a seguir con las preguntas. Eh, Gerardo pregunta que si tienes datos sobre el aprovechamiento de los pastos marinos presentes en la biomasa conocida como sargazo de Arribazón en la generación de bienes y servicios. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, que si de los datos de estos arribazones de sargazo, que si tienes datos sobre el aprovechamiento de los pastos marinos presentes en esta biomasa en la generación de bienes y servicios. No, la verdad que no. Lo único que tenemos son datos bibliográficos y son previos a las arribaciones de sargazo, en cierto modo, y para el uso y aplicaciones, pues no, tampoco, no hay mucho que se esté haciendo para pastos. Solo para aclarar, nos habías presentado todo lo que pasa después de los huracanes. Entonces, si nos puedes recordar un poquito de cómo llega ese pasto marino a la playa después de los huracanes o las tormentas. Sí, el efecto que genera el oleaje en el suelo marino es un efecto de fricción. Entonces, la ola, cuando tiene contacto con el suelo, empieza a levantar el sedimento, empieza a golpear literalmente, a tener fricción en las hojas, a tener fricción sobre los rizomas, y eso hace que la hoja y en algunas ocasiones también hasta el rizoma, porque es tan fuerte el impacto. Y no solo es la frecuencia de los huracanes, sino también el tiempo que permanece, ¿no? La energía que está generando el viento, el oleaje en los pastos marinos. Entonces, este va transportando el pasto de X localidad hasta X localidad y hace que ahí recale el pasto marino. Entonces ahí se queda, que también ayuda hasta cierto modo a que cuando se está descomponiendo el pasto y también hace como una especie de red que se mantenga el sedimento que se encuentra ahí. Entonces más bien el desprendimiento de los pastos se debe a la fricción que se genera por parte de las olas en la pradera. Muchísimas gracias por la aclaración. Mientras que los arribazones de sargazo es de esta alga que está flotando en la superficie del agua y que, bueno, llega un momento en que se topa con la costa y llega ahí, ¿no? Tenemos otra pregunta de Fer, que dice, desde tu experiencia, ¿qué panorama existe para los pastos marinos y qué urge hacer para conservarlos, sobre todo en estos sitios turísticos? ¿Qué harías para conservarlos?
Establecería praderas intocables prácticamente, casi, casi así como que un refugio para los pastos marinos, ¿no? Que también serían como refugios para la biodiversidad, pero serían pequeñas zonas clave, ¿no? Porque no vamos a poder impedir que las personas disfrutemos de la playa, disfrutemos de todos los servicios que tenemos de ellos, diciendo no toquen los pastos, ¿no? Es más bien definir sitios críticos y para esto necesitamos tener cartografías precisas. Entonces, y una vez que tengamos la fotografía de lo que hay irnos con imágenes satelitales al pasado para ver dónde se ha disminuido y si fueron intermitentes y si ya se recuperaron. Yo creo que la línea base es saber realmente cuánto tenemos y es por eso que estamos insistiendo en hacer estos mapas de mayor precisión y pues con los datos que tenemos sacar esos hotspots de carbono que es la base de todos los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, si vemos que se está perdiendo biomasa, se está perdiendo carbono, hay emisiones de CO2, entonces, pues es lo que yo propondría, ¿no? Tener estos sitios como de reservas para pastos marinos a escala local o escala regional en dado caso. Pues estamos acercando al final. Te voy a hacer la última pregunta. Parte de la pregunta ya nos la contestaste en esta última intervención que tuviste, pero quería ver si querías precisar algo más, ¿no? Entonces la pregunta de Ángel es, si con base en los datos, bueno, con base en los datos que has recopilado, ¿cuáles serían los sitios que considerarías restaurar a nivel nacional? Y si existen datos de impacto de alguna pesquería por la pérdida de pastos marinos. La primera pregunta, si con la base de datos que tenemos podemos decir dónde restaurar, no podemos. Necesitamos saber eso precisamente, cuánto hay. Y si tuviéramos una línea, un monitoreo prolongado de pastos en un mismo sitio, por ejemplo, donde podríamos ya tener proyectos pilotos, sería en la península de Yucatán, donde tenemos un acervo de tiempo bastante amplio, toda la península norte, que son más de 7 años de muestreo en el sitio, ahí sí podríamos identificar algún sitio, pero para todo el país, desgraciadamente, no tenemos una línea temporal robusta. Entonces, por eso tenemos que trabajar con los mapas para poder identificar estos sitios donde han desaparecido, donde se mantienen. Entonces, esta es la delicadeza del uso de la información. Y sobre lo segundo, si se han visto pesquerías reducidas, registradas, pues en lo personal solamente podría hablar de un caso de estudio que les comentaba en Bahía Magdalena, que se da una baja en la pesquería de almeja una vez que el pasto se desprende a través en el 2015 por efectos de la temperatura, efecto más bien del niño, donde sí se vio una baja en las pesquerías del sitio. A escala local nada más podría hablar y desde mi experiencia, ¿no? Bueno, pues ya saben, falta muchísima información para contestar algunas de las preguntas más esenciales, como cuáles son las zonas que debemos de cuidar. Los invitamos a que contacten directamente a la maestra Tania, por si quieren integrarse al grupo de trabajo en el que está ella, en el Sinvestav. Tania, ya se nos acabó el tiempo, de hecho nos pasamos tantito. Muchísimas gracias por la presentación que nos hiciste súper clara y también por contestarnos a todas las dudas que nos hicieron en el chat. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos los que quieran estudiar pastos. Por ahí les pusimos en el chat el enlace del laboratorio de producción, en donde a veces ponen comentarios y ponen las actividades que está realizando el laboratorio, ¿no? Para que se enteren. Nos despedimos. Este es el último webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera del 2021. Tuvimos la presencia de la maestra en ciencias Tania Cecilia Cota Lucero. Los esperamos en el 2022 con muchas más actividades. Los invitamos a seguir nuestros diferentes espacios de comunicación y diferentes redes sociales. Estamos abiertos a todos sus comentarios directamente aquí en el Facebook o también al correo difusión@lanresc.com.
que en un momentito se los vamos a pegar en el chat. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias a nombre del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Les agradezco por todo este año lleno de actividades y mucho conocimiento. Muchísimas gracias, Tania, y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.